Apaga las luces, sube el volumen y silencio. Lo que estás a punto de oír no es solo una historia, es una voz que quiere ser recordada. Imagina cada sonido, cada sombra, como si estuvieras dentro de un audiolibro que nunca se escribió. Bienvenido a Crónicas Nocturnas. Dicen que algunas cosas no se compran con dinero, sino con tiempo. Y que, cuando las adquieres, una parte de ti queda atrapada en ellas. Eso fue lo que ocurrió la mañana en que ella encontró la cámara. Era domingo. El cielo estaba cubierto de una neblina espesa que olía a humedad y óxido. Los puestos del mercadillo se extendían entre charcos, cajas rotas y luces amarillas que parpadeaban con pereza. Entre todo aquel caos, en el puesto número 17, una vieja mesa de madera se hundía bajo el peso de relojes sin manecillas, espejos agrietados y marcos sin fotos. Allí, entre el polvo y el silencio, descansaba una Polaroid. El plástico amarillento, los bordes gastados, el botón de disparo cubierto de una capa fina de grasa. Era un objeto fuera de lugar, como si hubiera estado esperando demasiado tiempo a ser encontrado. Ella la tomó entre las manos. Fría. Más de lo normal. Una sensación extraña le recorrió la piel, como si la cámara respirara, como si algo dentro de aquel cuerpo de plástico palpitara lentamente. El mercadillo se fue vaciando. Nadie pareció notar su compra. Pagó unas pocas monedas y se marchó, con la cámara envuelta en un papel húmedo que olía a viejo. Mientras caminaba hacia su casa, tuvo la sensación de que el sonido de sus pasos no pertenecía solo a ella. Algo los acompañaba, midiendo el ritmo, copiándolo. Esa noche, la dejó sobre la mesa del estudio. Junto a una lámpara débil y una taza de café ya frío. Había algo hipnótico en su presencia. No era curiosidad lo que la hacía observarla tanto rato. Era una especie de reconocimiento. Las luces de la calle entraban por la ventana, proyectando líneas sobre la pared. Y entre esas líneas, por un instante, creyó ver una silueta, quieta, difusa. Pero al girarse, solo estaba la cámara. A medianoche, no pudo resistirlo. Colocó el último cartucho de película que quedaba dentro. El mecanismo hizo un pequeño chasquido. El sonido de algo que despierta después de mucho tiempo dormido. Apretó el disparador. El flash iluminó la habitación como un rayo blanco, sin previo aviso. Durante un segundo, el aire pareció temblar. El silencio posterior fue tan denso que se podía oír el pulso. La foto salió lentamente, empapada, respirando en aquel silencio. Ella la agitó con nervios, sonriendo, pero al ver los primeros trazos de la imagen, algo dentro de ella se encogió. No era su habitación. No era su casa. Era una habitación desconocida, con paredes manchadas y una silla de metal en el centro. Y allí, apoyada contra la pared, había una sombra. Una figura borrosa, humana, mirando directamente hacia el punto desde donde se había tomado la foto. El corazón se le aceleró. Buscó coincidencias, ángulos, explicaciones lógicas. No encontró ninguna. Aquel lugar no existía en su memoria. Y sin embargo, en el fondo de la imagen, en un rincón oscuro, había algo familiar, una bufanda roja, igual a la suya, colgada del respaldo de la silla. El reloj marcó las 3:17. El silencio volvió. Pero algo dentro del estudio había cambiado. El aire era más pesado. Más frío. La cámara, inmóvil sobre la mesa, seguía apuntando en su dirección. Y aunque no había nadie más en la habitación, el lente parecía esperar. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, inmóvil, como una fotografía sin terminar de revelarse. El estudio olía a humedad y polvo viejo. La cámara seguía allí, sobre la mesa, apuntando al mismo lugar donde la había dejado. Durante unos segundos pensó que todo había sido una exageración. Una ilusión provocada por el cansancio. Hasta que vio la foto. Estaba más nítida que la noche anterior. Las sombras se habían definido, los contornos eran más precisos, y el rostro borroso del fondo ahora tenía forma. Era el suyo. Ella misma, de pie, al fondo de aquella habitación desconocida. Intentó convencerse de que era una coincidencia. Una pareidolia. Una mala broma de la luz. Pero cuanto más miraba la imagen, más clara se hacía la sensación de que la cámara no mostraba lo que veía, sino lo que sabía. Esa tarde, trató de repetir la foto. Apuntó hacia el ventanal, disparó, y esperó. El flash iluminó el polvo suspendido en el aire como si fuera niebla sólida. La fotografía salió lentamente, temblando entre sus dedos. Cuando la imagen empezó a aparecer,
el corazón le dio un vuelco. La foto mostraba su propia habitación, pero no como era en ese momento. Había pequeños detalles cambiados, un libro caído, una taza rota en el suelo, una ventana abierta que ahora estaba cerrada. Dejó la cámara y se acercó a la ventana. La cerró con fuerza. El sonido del pestillo retumbó en el silencio. Pero justo entonces, algo hizo que se girara. En la foto, la ventana seguía abierta. Y detrás del cristal, en el reflejo, una figura miraba hacia adentro. Una silueta oscura, sin rostro, en el mismo lugar exacto donde ella estaba ahora. El pulso se aceleró. Dejó la cámara sobre la mesa, se apartó, y se quedó mirando desde lejos. Esperó. Minutos. Horas. Nada. Al caer la noche, decidió que lo mejor sería deshacerse de todo. Tiró la cámara en una caja, junto a las fotos, y la guardó en un armario. Pero mientras intentaba dormir, escuchó un sonido metálico, sutil, que venía del estudio. Un clic seco. Familiar. El sonido del disparador. Se levantó despacio, con el corazón latiendo en los oídos. Abrió la puerta del estudio. La lámpara seguía encendida. Y sobre la mesa, había una nueva fotografía. Aún fresca. Recién salida. La tomó con manos temblorosas. No había duda, era su habitación, exactamente como estaba ahora. Las luces, la cama, la ventana cerrada. Todo igual. Todo menos un detalle. En la esquina inferior de la imagen, una sombra se alargaba sobre la pared. Una sombra de alguien que no estaba en la habitación. El tercer día comenzó con una luz enferma. Un amanecer pálido que parecía no traer calor, solo cansancio. Ella no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello del flash iluminando la habitación, una y otra vez. Sobre la mesa seguían las fotos. Todas distintas, pero unidas por algo invisible. En cada una de ellas, la figura del fondo era más clara. Más cercana. Más definida. Ya no era una sombra. Tenía proporciones humanas. Cabello. Postura. Y algo que parecía una sonrisa apenas visible, atrapada en el grano de la imagen. Trató de mirar con lupa, de buscar el truco, el reflejo, el fallo óptico. Pero no había fallo. Lo que había era presencia. Como si la cámara no capturara luz, sino intención. Esa noche, no encendió la lámpara. Dejó la habitación a oscuras, el aire denso, el silencio suspendido. Tomó la cámara, temblando, y la sostuvo frente a sí. Quería demostrar que todo era una coincidencia, que no había nada más allá del miedo. Presionó el botón. El flash iluminó el estudio durante una fracción de segundo, pero algo cambió en ese destello. Fue como si el espacio respirara. Como si las paredes hubiesen exhalado un suspiro. La foto salió lentamente. Y esta vez, mientras la imagen se formaba, notó un olor extraño. A químico, a metal caliente, a algo antiguo y orgánico al mismo tiempo. La agitó con cuidado, sin apartar la vista. Primero aparecieron las sombras de siempre. El contorno de su habitación, su mesa, la ventana cerrada. Después, algo más, una silueta justo detrás de ella. Su propio cuerpo, congelado en el momento del disparo. Y detrás, una figura alta, casi tocándole el hombro. No se distinguía el rostro, pero sí la postura. Como si la estuviera observando con una paciencia infinita. El corazón se le heló. Soltó la foto, que cayó al suelo. El eco del papel fue tan nítido que sonó como un golpe. Cuando bajó la mirada, había más fotografías. Decenas. Todas nuevas. Repartidas por el suelo, cubriendo cada rincón. Ninguna de ellas existía antes. En todas, aparecía ella. Dormida. En distintas posiciones. Desde distintos ángulos. Pero lo que la hizo temblar no fue eso. Fue un detalle en la esquina inferior de cada una sombra que se movía. Cada foto la mostraba en un punto distinto, avanzando hacia la cama, paso a paso, foto a foto. Cerró los ojos y deseó que todo terminara. Pero entonces, el silencio se rompió. El mismo clic. El mismo disparo. Esta vez, a solo unos centímetros detrás de ella. Y por primera vez, no quiso darse la vuelta. La mañana amaneció sin sonido. Ni pájaros, ni tráfico, ni viento. Solo un silencio espeso, inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración. Ella no salió de casa. Las fotos seguían allí, apiladas, esparcidas por el suelo como si la habitación hubiera estado nevada en papel.
Intentó no mirarlas, pero cada paso que daba crujía sobre ellas, y cada crujido sonaba como un susurro. Había contado más de 100. Todas distintas. En cada una, su cuerpo aparecía más apagado, más desdibujado, como si la cámara le estuviera quitando el color, la textura, la vida. Tomó la cámara con decisión. Su piel estaba fría, húmeda. El plástico parecía blando, como si respirara. La lanzó al suelo con fuerza. El golpe fue seco, pero no se rompió. Volvió a hacerlo. 1, 2, 3 veces. El cuerpo de la Polaroid se partió en dos, pero el flash seguía encendido, parpadeando lentamente. La luz subía y bajaba, como un latido. La metió en una bolsa, la envolvió en trapos, la guardó en una caja y bajó al sótano. El aire olía a hierro y polvo antiguo. Abrió la tapa del viejo horno y la arrojó dentro. El metal chirrió, el aire se calentó. Durante unos segundos, creyó que funcionaba. Pero al volver al estudio, el corazón se le detuvo. Sobre la mesa, la cámara. Entera. Sin un solo rasguño. El flash seguía latiendo. Esta vez, no la había tocado. No había cartuchos dentro. Y, sin embargo, la máquina emitió un clic. El sonido seco de un disparo automático. De la ranura salió lentamente una fotografía. Ella retrocedió. La foto cayó al suelo, girándose sola mientras la imagen aparecía. En ella, se veía el horno, abierto. Y dentro, algo que no era la cámara. Era una figura humana, en posición fetal, cubierta de polvo negro, como si acabara de nacer del fuego. El aire se volvió pesado. La lámpara comenzó a parpadear. En la pared, una sombra que no pertenecía a nadie se movió un paso hacia adelante. Intentó huir, pero el suelo estaba cubierto de fotos que se pegaban a sus pies. El papel se adhería a su piel como si tuviera vida. Cada una mostraba su cara, girando, asustada, congelada en diferentes segundos que todavía no habían ocurrido. Y entonces, el flash volvió a brillar. Por un instante, todo fue blanco. Silencio. Ni calor ni frío. Solo un resplandor absoluto. Cuando recuperó la vista, estaba sola. La cámara descansaba sobre la mesa. A su lado, una sola foto recién salida. Ella aún no la había tomado. Pero la imagen ya la mostraba a ella, en el suelo, rodeada de fotos. Con la cámara en la mano. Y detrás, una silueta borrosa sosteniéndole el hombro. No amaneció ese día. El cielo era una mancha gris, inmóvil, como si el sol hubiera olvidado salir. El aire olía a polvo, y cada rincón de la casa parecía cubierto por una capa invisible de algo que no era tiempo. Ella no comió. No habló. Solo observó la cámara, inmóvil sobre la mesa, esperando. Sabía que quedaba una sola foto. Una. La última. El cartucho temblaba dentro del compartimento. Cada tanto, el flash se encendía sin motivo, proyectando sombras que no pertenecían a nada. Sombras que parecían ensayar posturas. Llevaba días sin dormir. Las ojeras se mezclaban con la piel gris. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos. Quería acabarlo. Quería verlo. Saber qué había al final de la secuencia. Tomó la cámara con cuidado. El plástico estaba tibio, como una piel viva. Apuntó hacia el espejo frente a la cama. El reflejo la devolvía pálida, hueca, con un brillo que no recordaba haber tenido. Presionó el disparador. El flash cubrió toda la habitación, y por primera vez no cerró los ojos. Quería verlo todo. La fotografía salió despacio, respirando. El aire se volvió más denso con cada segundo que pasaba. Mientras la imagen se formaba, el silencio se deformó. Un zumbido grave, lejano, como un murmullo que no provenía de la casa, sino del interior de su mente. La foto estaba casi completa. Y entonces lo vio. Ella, en el suelo. El cuerpo inerte. El rostro torcido hacia un lado. Pero no estaba sola. Alguien más aparecía en la imagen. Una figura de pie, detrás de ella, sosteniendo la cámara. El rostro no se veía, pero la postura era familiar. Demasiado familiar. Giró lentamente hacia el espejo. Su reflejo, no la imitaba. Sostenía la cámara, sí, pero no estaba de pie, sonreía. Una sonrisa idéntica a la de la sombra en la foto. El flash volvió a encenderse, sin que nadie tocara el disparador. La habitación se tiñó de blanco. Durante una fracción de segundo, creyó escuchar un suspiro justo detrás de su oído.
Cuando la luz se apagó, la cámara descansaba en el suelo, humeante. Una nueva fotografía salió sola, arrastrándose lentamente hacia la oscuridad. La imagen mostraba un cuerpo. El suyo. Y a una figura al fondo, ahora completamente visible, con la cámara colgando del cuello. Nadie sabe quién reveló esa última foto. Solo se encontró la Polaroid sobre una mesa, apuntando hacia la puerta, como si aún esperara. Algunos dicen que la cámara sigue apareciendo en mercadillos, siempre en el puesto número 17. Otros juran haber visto sus fotos en línea, sin saber quién las tomó. Pero todos coinciden en lo mismo: cada vez que alguien presiona el disparador, la cámara no muestra el futuro. Lo fabrica. Si has llegado hasta aquí, quizá la oscuridad también te haya estado escuchando. Dale like si sigues con vida, suscríbete si quieres volver a escuchar otra historia, y recuerda: las crónicas nocturnas nunca terminan.